Gloria a Dios. Buenos días para todos en esta mañana. Dios me les bendiga de una manera muy especial, invitándolos en esta mañana para que juntos hagamos un devocional lleno de bendición, de la presencia del Señor, donde el nombre glorioso de Jesucristo sea exaltado. Esta es una mañana llena de bendición, llena de la presencia de Dios. Una mañana un poco soleada, pero que sabemos que en medio de todos estos tiempos Dios está ahí para moverse, para glorificar el nombre del Señor. Entonces les invito para que juntos hagamos un devocional muy importante. Hagamos un devocional lleno de la bendición de Dios. Empiezo saludando a todos quienes se van conectando para que nos gocemos. Dios te bendiga, Elizabeth, allá en Cali, de una manera especial. Que la mano poderosa del Dios del cielo esté contigo siempre. Que la gloria de Dios nunca se aparte de ti. Que sea toda una bendición grande. Quiero invitarles para que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Hoy quiero hablarles de un principio muy importante. Quiero hablarles del principio de implementar el sacerdocio y profético en nuestro hogar. Entonces, me gozo saber de que usted está ahí en línea y que nos vamos a deleitar en esta mañana en la palabra gloriosa del Señor. Hoy voy a estar en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y también quiero que vayamos a un texto muy conocido como es Primera de Pedro 2:9. Que la bendición de Dios esté ahí con nosotros, dice así la palabra del Señor. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Quiero que vayamos a Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Otra vez, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nuevamente a Dios vamos a deleitarnos en esta mañana, ya que hemos sido escogidos por Dios y a Dios le place en su inmenso amor y en su misericordia que nosotros seamos primero un pueblo escogido por Él, real sacerdocio. Pero ese real sacerdocio, que es muy interesante, tenemos que implementarlo en nuestros hogares. De pronto dialogo con algunas personas, dicen, no, pues yo en este tiempo de cuarentena, ¿qué más hago? Yo me levanto a las 11, 12 del día, así me libro el desayuno, me dicen algunos. Mire, yo creo que es un tiempo para aprovecharlo en la presencia de Dios. Es un tiempo para que empecemos a dedicárselo al Señor en estudio de la palabra, en ayuno, en enseñanza para con nuestros hijos. Lamentablemente el tiempo que hemos tenido ocupados ha sido mucho y que lo hemos malgastado y que poco tiempo hemos separado para enseñarle a nuestros hijos algo, para orar con ellos, para enseñarles un versículo de la palabra del Señor. Recuerdo tanto el texto que nos enseñaban de niño: instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Es el tiempo de que nosotros implementemos el principio del sacerdocio y profeta. Todos nosotros debemos de aprender a cumplir este principio en la palabra del Señor. Tenemos que aprender a ser pastores y sacerdotes para nuestra familia,
profetas. Voy a hablarle un poquitico de la diferencia que hay entre un sacerdote y un profeta. El sacerdote era el encargado de presentar las ofrendas, el pecado del pueblo hacia Dios, las peticiones, los ruegos delante del Señor. Pero el profeta era el encargado de traer la palabra de Dios al pueblo. Un ejemplo, el sacerdote lleva de aquí hacia arriba, hacia Dios, la súplica, las ofrendas. El profeta tiene que traer la palabra de Dios para el pueblo. Usted es el encargado de llevarle la palabra de Dios a su familia. Desde que quitaron la Biblia de los colegios, de las escuelas, de las universidades, el mundo está como está. Cuando se empezaron a establecer algunos derechos al extremo para los niños, yo estoy de acuerdo en los derechos de la niñez, pero hay unos principios establecidos en la palabra que jamás podrán ser cambiados, porque son principios establecidos, del principio de instruir al niño en la palabra, de instruir al niño en el camino, de castigar al niño cuando se está saliendo de los principios de la verdad, de la enseñanza del hogar. Por eso hoy cualquier niño te amenaza y dice, bueno, entonces yo me voy y lo demando ante bienestar familiar. Tienen hasta los números telefónicos. Está bien si hay maltrato, pero si hay instrucción, si hay principios que están regidos por la palabra de Dios, no podemos negociarlos. ¿Sabe qué es lo que sucede? Nosotros hemos negociado los principios de Dios y no hemos aplicado este principio importante de ser real sacerdocio para llevarle a Dios las peticiones de nuestra familia, de nuestros hijos. No hemos implementado el principio profético en nuestros hogares para traerle la palabra de Dios a la familia, a los hijos, a la esposa. Mire, el ser cabeza del hogar no significa solamente el que sale con el costal cada 8 días para la plaza. El ser cabeza del hogar, esto implica que nosotros necesitamos constantemente estar pastoreando a nuestra familia con el testimonio, invitándolos a la iglesia, llevándolos, instruyéndolos, enseñándolos. Esto es lo importante. Mire, el ser cabeza del hogar implica que reconocer nuestros errores y cuando le hemos fallado a Dios o a nuestra familia, pedir perdón. Nosotros le fallamos a nuestra familia, nosotros le fallamos a nuestros hijos. Nos equivocamos porque somos seres humanos, pero es ahí donde hay que implementar el principio de sacerdocio, el perdón. El perdón en la familia es muy interesante, el perdón con nuestros hijos. Perdón, hijo, me equivoqué, fallé. Es interesante saber que nosotros fallamos constantemente. Este principio de sacerdotes que somos para con la familia no se puede perder. Anteriormente nos llamaba el Señor a escribir los dinteles de las puertas. Donde hubiera forma de escribir la palabra había que hacerlo. Ya se acabó ese principio. Se acabó el principio de orar con nuestra familia, con nuestros hijos. No, hay que volver a ese principio. Hay que volver a ese principio. Porque somos reyes y sacerdotes para Dios. Ese texto me encanta. Dice, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciemos las virtudes, mire, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted sabe por qué estamos cruzando lo que estamos cruzando. Porque el pueblo se ha olvidado de Dios. Salen una cantidad de argumentos. Es posible que sean reales. Yo siempre estoy diciendo que la gente está buscando cómo no reconocer a Dios en este tiempo. La gente está buscando que no sé qué, que fue el chino, que fue el estadounidense, que fue el que hizo esto y que se le salió de las manos, que es que estaban haciendo un experimento. Sea como sea, Dios lo permitió porque dice que ni un solo cabello se cae sin la voluntad de Dios. Y si Dios lo permitió es con un propósito, que levantemos nuestra mirada a Dios. Ayer escuchaba unos amigos y decían, mientras nosotros no busquemos a Dios, esto no va a parar, esto no va... Y eran inconversos. De vez en cuando irán a misa,
no van a las iglesias cristianas. Y ellos la tienen clara. Pero ¿sabe qué es? Una diferencia hay entre saber, entender, comprender qué es lo que hay que hacer, pero otra es en lo que hay que hacer. Llevamos quizá cuántos días, ya he perdido hasta la cuenta, los días de encierro, de estar en cuarentena. ¿Y cuántos ni siquiera le habrán regalado un día de ayuno al Señor? No han sacado un día para estar en ayuno. Mira, este es el tiempo de poner en práctica lo que se aprendió en la iglesia. ¿Cuántas veces decíamos que hay que aprender a hacer devocionales, que hay que aprender a hacer iglesia aquí y fuera? ¿Y cuántos lo están implementando? ¿Cuántos quizás lo que aprendieron en la iglesia lo están poniendo en práctica? Es tiempo de reunirnos en familia, es tiempo de empezar a predicar en familia, es tiempo de empezar a sacar días de ayuno en familia. Así que mis estimados hermanos y amigos que me escuchan, porque hay amigos que me están escuchando desde el Putumayo, desde Cali, de diferentes lugares, yo los invito para que vamos implementando este principio de sacerdocio, para que nuestros hijos reconozcan y entiendan que hay un Dios todopoderoso. ¿Sabe por qué se ha debilitado la sociedad? Porque no hay profundidad en la palabra, porque se perdió el principio de ir a buscar a Dios, porque se ha vuelto un evangelio, un cristianismo liviano, barato, fácil de llevar. Que vamos, el que va a la iglesia católica va, se confiesa, el que va a la iglesia cristiana va a estar al culto un rato y de ahí sale comunital. ¿Cuántos salen de la iglesia cristiana y se van para una discoteca a bailar? Se van a hablar mal del prójimo. ¿Cuántos salen de la iglesia católica a hacer lo mismo? No, mi estimado hermano, necesitamos un verdadero arrepentimiento de corazón. Ya no es tiempo de seguir jugando con nosotros mismos, con Dios. Ese es un decir de jugar con Dios. Yo creo que jugamos es con nosotros. Yo creo que con Dios nadie puede jugar. Por eso es importante aplicar estos dos principios, estos dos ministerios, el de sacerdote y el de profeta en nuestros hogares, para saber y entender el llamado de Dios para cumplir su palabra en medio de la familia. Vale la pena caminar con el Señor. Vale la pena fortalecernos en Dios. Este es un tiempo de buscar a Dios en oración, en ayuno. Este es un tiempo, estimado amigo y hermano que me mira, de que usted y yo saquemos tiempo para el Señor. Prográmese y mañana regálele ese mediodía como mínimo en ayuno al Señor, en estudio de la palabra. ¿Cómo aplicar ese principio en tu hogar? Te voy a enseñar. ¿Cómo? Pero es que yo no sé predicar. No, sencillamente, en tu casa, separe un tiempo para estar con Dios en oración. Primero, separe un tiempo para estar en oración con Dios. Sepárelo. Después de estar en oración con Dios, saque la Biblia. Ya nos hemos olvidado de cargar hasta la Biblia. Ya la Biblia la andamos más fácil en este aparatico. Sí está bien, pero no se vaya al extremo. Tenga la Biblia. Tenga la Biblia. Saque la palabra. Memorice la palabra. Estudie la palabra. Y va a ser una bendición. Saque un texto y empiece a leerlo. Dios pondrá la sabiduría, el conocimiento, las palabras para que usted lo comparta. Hágalo. Saque un tiempo, léalo. Que no es que yo no entiendo. Pídale la iluminación al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, dame la sabiduría para estudiar la palabra. Dame la sabiduría. Yo quiero entender la palabra. Yo quiero leer la palabra. Algunos me dicen, oiga, algunos me dicen pastor, otros me dicen don Abelardo, otros me dicen amigo. Oiga, pero es que yo leo la palabra. Yo leo la palabra y como que no se me queda. Y yo le voy a hacer un ejemplo. Un padre de familia mandó al hijo a sacar agua con un canasto de un aljibe. Un aljibe es un hueco profundo que él guarda agua, que tiene un asedero muy mínimo, y cuando no hay agua potable o no hay acueducto, usted de ahí con un balde saca agua. Le introduce al balde una piedra para que tenga peso, usted lo tira y entonces el baldecito baja y llena. Eso hicieron con el canasto y le dijo el padre de familia a su hijo, sáqueme agua.
y él lo tiraba y él sentía que el canasto venía lleno de agua. Y cuando lo sacaba acá, pues no tenía nada, solo estaba húmedo. Papá, pero es que no agarra agua. Vuelve, inténtelo. Papá, ya lo hice. Sígalo haciendo, hijo. Hágalo. Al fin lo lograrás, le decía él. Cuando ya pasó mucho rato, le dijo el padre de familia, mire cómo está el canasto. Dígame cómo está. Y aquel joven le dijo, el canasto está blandito, de la humedad, se ha ablandado porque los canastos son hechos de un bejuco que se enlaza más o menos así, ¿ya? Se le dejan unos pequeños ojitos, no todo el mundo, como la canasta de ir a mercar. Ya no se ve casi porque está pasando de moda, pero algunos que otros la conocen. Entonces dijo, está blandito el bejuco. Además, se ha blanqueado un poco, ha limpiado, de tanto meterlo y sacarlo, el mugre que tenía se le ha ido quitando. Y le dice el padre de familia, hijo, así es lo de la palabra de Dios. Tú la lees y parece que no está cogiendo el agua que se está botando, pero ella está ablandando su corazón, preparando su espíritu para cosas grandes, te está limpiando. Juan 15:2 dice, y vosotros ya estoy limpio por la palabra que yo os he hablado. Ya la palabra está cumpliendo su función desde el momento en que tú empiezas a leerla. Es que yo no me acuerdo dónde leí. Si usted quiere memorizar la palabra, repítala 4 o 5 veces, pero repítala con el texto. Por ejemplo, San Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice San Juan 8:32. Otra vez, usted como lo va a repetir, dice San Juan 8:32, dice, y conoceréis la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. San Juan 8:32. Es decir, empieza mencionando el texto, libro, capítulo y versículo, y termina haciendo lo mismo. Después de 4 o 5 veces, usted habrá aprendido el texto con su palabra, es decir, texto con la cita bíblica, completo lo habrá aprendido. Entonces, primero, separe tiempo para estar con Dios en oración. Segundo, separe un texto bíblico, empiece a leerlo. Si puedes adorar a Dios, mira, hoy tenemos los versículos, hoy tenemos la alabanza en los celulares. Mire, yo aquí estoy escuchando para que de fondo. Entonces usted puede buscarlo. Coro de alabanza cristiano. Hoy casi todo el mundo tenemos internet. Empieza a escucharlos. Y si puede cantarlos, cántelos allí. Y así vaya haciendo su devocional. Vaya haciéndolo alrededor su esposo, su esposa, su hijo, sus hijas, sus nietos. Pero haga los devocionales. Haga los devocionales. Y Dios va a bendecir tu vida. Predique la palabra si la puede predicar. Predíquesela. Predicar es interpretarle el texto que ellos quizá no pueden. Hagan un diálogo en familia de la palabra. Compártanlo. Pero no perdamos este principio. Y quiero hablarle de algo interesante. En este principio de sacerdocio, yo quiero que usted no olvide el principio de perdonar. ¿Cuántas familias están heridas por falta de perdón? Porque tú hiciste cosas quizás en el pasado que hirieron a tu familia, que hirieron a tus hijos, que hiciste algo que no va de acorde con lo que está establecido en la palabra o en los principios de familia. Pídele perdón al Señor y pídele perdón a su familia. Acércate a esa hija, a ese hijo y pídele perdón. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Le voy a pedir perdón y le voy a dar la oportunidad a mi hijo, a mi hija, que me exprese el dolor, el sentimiento, el resentimiento que tiene conmigo. Eso es un principio de sacerdocio. Mire, si usted recuerda el principio de sacerdote que tenemos hoy, la figura que tenemos en la Iglesia Católica, él se sienta en un lugar que le llama confesionario y usted comienza a decirle sus pecados. No es del todo bíblico. No es del todo bíblico.
porque al que hay que confesarle nuestros pecados es a Dios. Pero si usted se acerca con su hija, su hijo, y comienza a hacer el diálogo del perdón, él va a abrir su corazón y van a suceder dos cosas. Primero, la persona que confiesa sus pecados, se le van a ser perdonados, va a ser sano, va a ser restaurado. Y usted que tiene la capacidad de perdonar, va a sentirse libre también. Va a haber una libertad de parte y parte. Vale la pena implementar el perdón. Vale la pena que tú te acerques a esa hija, a ese hijo, en tu vida de sacerdote, implementando este principio, y perdones. Perdona a tu familiar, perdona a tu hija, pídele perdón. Nosotros nunca nos prepararon para ser padres. Nos prepararon para ser docentes, quienes son docentes, nos prepararon para ser médicos, quienes son médicos, nos prepararon para ser conductores, quienes son conductores, nos prepararon para cortar prados, quienes son jardineros, nos prepararon para muchas cosas, pero nunca nos dieron un cursillo ni lo buscamos nosotros para ser mejores padres. Eso nos lo hicimos calladito nos metimos y fuimos padres. Y por eso tenemos errores. Pero en este diario caminar es importante que usted y yo implementemos el principio del perdón, la importancia del devocional, y Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir de una manera especial. Dios sí quiere bendecirnos. No es tiempo de que durmas hasta el mediodía. Es tiempo de que te levantes, lee la palabra, haz devocionales, ora. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Así como uno habla con el padre: papá, mira que se me rompieron los zapatos de ir al colegio. Papá, mira que se me acabó el cuaderno de matemáticas, necesito uno. Papá, mira que me está doliendo la cabeza. Eso es orar, a decirle al papito Dios: papá Dios, estoy en crisis. Este sí es un tiempo que sabemos que es crisis. Algunos la tienen, pero quienes no tienen de dónde coger sustento, sí es duro saber que se acabó el panal de huevos, que ya no hay. Sí es duro saber de que no hay comida, que se acabó el arroz, que se acabaron los alimentos. Eso sí que es duro. Y saber de que no podemos ni siquiera salir a rebuscarnos porque nos hacen una multa, un comparendo. Aquí es lo importante, depender de Dios. Este es el principio más grande, dependencia de Dios. Así que les sigo invitando para que nos gocemos en la presencia del Señor. Quiero invitarle para que oremos juntos y bendigamos nuestra familia. ¿Sabe cuál es mi oración en este tiempo? Le estoy pidiendo a Dios que Dios nos guarde y que Dios guarde nuestra familia. Que Dios guarde nuestra familia. Yo le estoy orando mucho al Señor que Dios esconda en el hueco de su mano mis padres, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, mis conocidos. Porque este es un tiempo duro y es tiempo de que usted lo haga. Me están preguntando: enséñanos a perdonar. Enséñanos a perdonar. Perdonar es acercarse uno a la otra persona y pedirle perdón y decirle: te perdono. Es dejar libre a la otra persona, olvidar los rencores. Olvidar los rencores. Eso es perdonar. Entonces, les voy a invitar para que hagamos una oración juntos por nuestra familia. Me pedían hoy oración por Piendamó. Me decía un joven: pastor, ayúdeme a orar porque Piendamó se está contagiando del virus. Hay 15 casos. Me decía la hija ayer: papá, hay casos, dice que hay casos ya en Totoró, en Silvia. Está muy duro. ¿Sabe qué es lo más duro? Que si nuestros familiares llegan a morir en estos tiempos, no los volveríamos a ver ni siquiera para darle el último adiós. Oremos para que Dios esconda nuestros familiares y nuestra vida en Dios. Vamos a orar. Ahí donde usted está, diga conmigo: Señor Jesucristo, queremos pedirte que nos escondas de esta pandemia en el hueco de tu mano. Escóndenos, Señor Jesucristo. Queremos ser escondidos de esta enfermedad, de este virus que anda. Señor, no me interesa cómo llegó al país, cómo llegó al mundo. Lo que me interesa es que tú me guardes, que tú guardes mi esposa, que tú guardes mi esposo,
que tú guardes mis hijos, que tú cuides de mi madre, que tú cuides de mis padres, que tú cuides de mis hermanos, que tú cuides de mis sobrinos, sobrinas. Pon tu familia ahí. Que tú cuides de primas, tías y de todos nosotros. Cuídanos. Esa es nuestra oración en este tiempo, Señor. Y enséñanos a perdonar a nuestro familiar. Dame la valentía de acercarme a la hija, al hijo y pedirle perdón, porque no fui el padre que él soñaba o la madre que él soñaba. Pídele perdón y deja que te diga todo. Solo escúchalo. Padre, gracias. Así como tú nos escuchas cuando te pedimos perdón y nos dice tu pecado ha sido perdonado, así enséñanos a perdonar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a todos nuestros familiares. Enséñanos a perdonar. Padre, detén, ahora ora conmigo, detén este virus que está atacando al mundo entero. Deténlo, Jesús, deténlo, Jesús. Detén esta pandemia que anda azotando los países, matando por miles, quitando la vida a miles, Señor del cielo. Deténlo. Padre, como sea, tú tienes el poder para hacerlo. Padre, bendigo las familias. Bendigo las familias que están aquí representadas a través de este video, de este chat, Señor, de este medio de transmitir la palabra del Señor. Los bendigo ricamente, bendigo a todos mis amigos, bendigo a quienes yo distingo, a quienes no distingo, mis amigos en el Putumayo, en Mercaderes, en el Tambo, en el Cauca, en el Valle, todos los bendigo, en Colombia, quienes me están viendo desde otro país, para que sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Que la gracia y que la gloria de Dios esté con cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, mi Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. A mi amigo William Salcedo, no sé si estás en Mercader, ahí te bendigo en el nombre de Jesús. A Orfanelli Sánchez, ahí los bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios esté con ellos. A José Luis Ulchur te bendigo, y a su sobrino, el pastor Arturo, lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que la gracia de Dios esté con él siempre, siempre. Que Dios esté bendiciéndoles grandemente. Jenny Santander en Villagarzón, Putumayo, Dios te bendiga. Ana Rodríguez Bravo, Dios te bendiga grandemente. Mi amigo Horacio Pechené, Dios te bendiga. Azol Acosta en Bogotá, Dios te bendiga. Lenny Guevara, Dios te bendiga grandemente. Elizabeth, Dios te bendiga. Y otros que están ahí en línea que no puedo verles, Dios los bendiga a todos. A John Fraer Bolaño, mi hermano, Dios te bendiga. Toda mi familia esté en la bendición de Dios. Y regálale un aplauso ahí donde está Papito Dios. Regálale ese aplauso, él se lo merece. Que Dios los bendiga grandemente. Les deseo un fin de semana especial. Mañana, si Dios quiere, a las 10 de la mañana estaré por este medio compartiéndoles nuevamente la palabra de Dios. Los espero. Que Dios sea glorificado en tu vida. Dios les bendiga.